Ya pasó una semana desde que se lanzó la película de Super Mario Galaxy y aquí te traigo mi sincera opinión, quisiera saber la tuya también. Yeah, boy. Aunque realmente no es una historia tan memorable, ya que yo la sentí una historia muy apresurada, tiene muchos problemas de secuencia, no es algo que realmente quede en tu memoria, aunque realmente he leído por ahí que algunas personas lo toman como que fueran shorts unidos uno tras otro. Pues no sé si es tanto así, pero sí se siente la historia súper ligera. Si yo la comparo con la primera, realmente la primera tiene una historia muy sólida a comparación de la segunda. Por ejemplo, en el inicio, como vemos, que por cierto, alerta spoiler, hasta ahorita se los digo, cuando inicia, de repente nos muestran que ellos van directamente hacia donde los llamaron, resuelven el problema, encuentran a Yoshi y de repente ya están de regreso y no pasa más. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Se nota que realmente es una película que la hicieron pensada para niños y no como la primera, que sí se nota que es una película más hecha para todo público, ya que realmente sí se esforzaron en hacer una mejor historia. Aunque en esta, si lo tomas por las referencias, obviamente mucha gente dirá que es para todo público, ya que tiene muchas escenas donde te pueden recordar algún juego de Mario que tú jugaste, alguna escena o algo que realmente te haga memoria. En el inicio nos muestran de que Mario quiere declararle su amor a Peach, pero luego en toda la película, después de que llegan a decirle el Luma, que es la estrellita esta si no la conocen, que su mamá, o sea Rosalina, está en peligro, desaparece totalmente, se queda una historia a medias. Aunque yo también estaba viendo el tráiler y como les digo que fue tan rápido, yo no recuerdo haber visto esta escena del tráiler, o si ustedes la recuerdan o si sí la pusieron, déjamela saber en los comentarios que yo no me acuerdo. ¡Ah, estoy bien pendejo! Ahora vámonos un poquito a lo que es el final. Para mi gusto fue agrio. La pelea con Bowser y Bowser Jr., como en toda la película, se resolvió todo rápido. De pronto cortan y cuando miras ya están en un final donde ya llegaron otra vez al reino champiñón. Se les ve construyendo, que por cierto con una animación muy buena, pero es una secuencia como de un videojuego que realmente no aporta mucho. Solo es como para acelerar más la película y cuando ves de pronto ya tienen el castillo construido. Aunque si bien al final de las escenas postcrédito te enseñan que Bowser Jr. y su padre están encerrados, eso no quita que en la película yo sentí un vacío al final. Eso me recordó un poco a lo que fue la época de Avengers Infinity War, donde todo se hace en polvo y te deja con esa sensación de que hay algo extraño. Pero en esta ocasión no es que va a pasar, sino que en esta ocasión es quería más. Realmente sentí un final acortado, sin más. Aún así yo sé que la película está teniendo muy buena recaudación. Hay puntos que puedo resaltar, por ejemplo las escenas de peleas, aunque sean cortas, son muy explosivas. También tiene cambios de animación que mezclan el realismo con la animación 3D, así como se ve en la escena donde Bowser Jr. se recuerda que su papá le contaba un cuento con marionetas, se ve espectacular. O también cuando cuentan la presentación de Fox McCloud, cambian el estilo de animación 3D al estilo anime. Para mí es una belleza que hagan eso los estudios de animación. Por cierto, como curiosidad te puedo decir que aunque no fue tanto de mi agrado la historia, en la sala que yo estuve la gente le aplaudió demasiado. Eso quiere decir que para la mayoría de personas es una película muy buena. ¡Qué buena noticia! También acabo de recordar de que hay una escena donde los vuelven a Mario y a Luigi en bebés, pero para resolver esto me hubiera gustado que hubieran hecho algo más. Por ejemplo, en lugar de hacer que Bowser Jr. tire el arma con el que los convirtió en bebés al mismo lugar a donde ellos iban, hubieran hecho que tal vez hubieran comido un hongo o algo para hacerlos crecer. Pero bueno, siempre les recomiendo que si están indecisos de ir a ver y están viendo videos de la gente para ver qué opinan, aún así lo mejor es que tú vayas al cine, la veas y saques tus propias conclusiones, ya que todos tenemos gustos distintos y a mí me puede parecer tal vez una película floja y a otras personas les puede parecer la mejor película del mundo. Así que esta es mi mejor recomendación. Yo le doy un puntaje de 7 de 10, aunque es un poco disfrutable quitando lo que es la historia, ya que si no nos basamos por la historia y solo nos basamos por nostalgia y referencias, eso es lo que hace que pueda ser disfrutable. Aún así yo
yo le daría el 10 de 10 si la película fuera con toda la historia muy buena. Ahora déjame tú en los comentarios si ya la viste, realmente déjame tu sincera opinión, ya que tengo curiosidad. Sin más, si te gustan este tipo de videos, no olvides dejar una manita arriba, suscribirte y activar esa campanita, ya que de verdad me apoyas mucho. Ya saben dónde nos estaremos viendo, y si no lo saben, se los digo en el próximo video.